Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Me ofrecieron ese turno sin muchas explicaciones. La gasolinera estaba en mitad de una carretera secundaria que apenas figuraba en los mapas actuales, justo entre dos pueblos que nadie visita por voluntad propia. Al principio, pensé que era una buena oportunidad para ganar algo de dinero rápido y sin demasiado esfuerzo. Nadie repostaba a esas horas. Nadie debería. El silencio era casi absoluto, salvo por el zumbido eléctrico de los fluorescentes sobre el mostrador y el crujido ocasional de las paredes metálicas, que parecían dilatarse como si respiraran con el calor acumulado del día. La noche envolvía el edificio como una manta de hollín, y la única conexión con el exterior eran los surtidores, iluminados por el viejo cartel de neón que colgaba sobre la entrada. El cartel decía Gasolina Servicio 24H. Un anuncio desfasado, con letras rojas medio fundidas que temblaban con cada ráfaga de viento. Pero aquella primera noche, mientras preparaba un café aguado en la máquina del fondo, noté que algo no encajaba. El reflejo del cartel en la ventana no coincidía con lo que mostraba el letrero al otro lado del cristal. Me acerqué. Afuera, el cartel parpadeaba como siempre, pero desde dentro, algunas letras titilaban de forma extraña, siguiendo un patrón. No formaban palabras. Aún no. Pero me quedé observando, casi hipnotizado, mientras una de las letras, la S de servicio, parecía apagarse y encenderse a intervalos precisos. 5 veces. Una pausa. Luego otras 3. Como si alguien la controlara. Pensé que era casualidad. Un fallo eléctrico más. En esa gasolinera nada era nuevo, nada funcionaba bien. Pero cuando la S parpadeó 3 veces más al final, exactamente igual que antes, algo se me revolvió por dentro. Era demasiado preciso. Demasiado voluntario. Esa noche no volví a mirar al cartel. Ni siquiera cuando salí a cerrar el almacén de herramientas, ni cuando encendí las luces del baño exterior. Me sentía observado. Pero no por alguien. Por algo. Al día siguiente, durante el mismo turno, volví a notarlo. Esta vez era la primera la que parpadeaba. Siempre cuando estaba solo. Si me acercaba al mostrador mientras sonaba la radio, nada. Si alguien repostaba, muy de vez en cuando, algún camionero perdido o un coche con matrícula extranjera, el cartel se mantenía en calma. Pero en cuanto me quedaba a solas, empezaba el baile de luces. No sabía qué significaban esos destellos. Solo sabía que no eran errores. Era un lenguaje. Un código. Y yo era el único que lo estaba viendo. A partir de la tercera noche comencé a notar los parpadeos. No por obsesión, sino por necesidad. Sentía que si no lo registraba, se me escurrirían entre los dedos como el vapor del café tibio que bebía para mantenerme despierto. Usé el reverso de los tickets de caja, líneas irregulares, números sin contexto. 5-3-3, 214. Cada letra parecía tener su propia cadencia. Y el orden cambiaba. La radio, siempre encendida en volumen bajo, comenzó a emitir un zumbido cuando el cartel parpadeaba. No era interferencia. Era como si algo respondiera a la energía que el letrero estaba consumiendo. Como si la frecuencia se alineara con otro tipo de señal. Una noche, justo cuando la letra O falló y volvió a encenderse 3 veces, escuché un leve chasquido en los altavoces, seguido de algo que parecía una respiración. No le conté a nadie lo que estaba ocurriendo. El encargado apenas hablaba conmigo, y cuando lo hacía era para recordarme que no usara el microondas mientras funcionaba el sistema de cámaras. Tampoco tenía amigos con los que pudiera compartir algo tan peculiar. ¿Qué les iba a decir? Hola, creo que el cartel de mi gasolinera me está hablando en código. No. Así que seguí trabajando como si todo fuera normal. Cobraba a los pocos clientes que aparecían, la mayoría tan somnolientos como yo. Reponía las estanterías, limpiaba la zona del café. Pero cada vez que salía a vaciar las papeleras o a revisar los surtidores, alzaba la vista. Y el cartel seguía ahí, latiendo con sus luces cansadas, pero consciente. Siempre esperándome. Empecé a soñar con letras.
con símbolos que flotaban en la oscuridad, como luciérnagas atrapadas en una habitación sin ventanas. En uno de esos sueños, el cartel ya no decía gasolina servicio 24H, sino una sola palabra: vigila. Me desperté con la garganta seca y las manos temblorosas. Lo atribuí al cansancio. Pero esa noche, al llegar, encontré algo que me congeló el aliento. La letra V del cartel, que nunca había fallado antes, porque no había V en el letrero original, ahora estaba encendida. Justo entre la primera y la C roja. Luminosa. Fuera de lugar. La estructura del cartel no permitía una letra ahí. Y sin embargo, ahí estaba. Me alejé lentamente de la puerta, sin dejar de mirarla. El suelo de la gasolinera crujía bajo mis pies. El viento se había detenido. La radio estaba muda. Y la quinta seguía brillando. Como una advertencia. O como una señal de que algo acababa de empezar. El cartel se había transformado. No era una impresión ni un fallo visual. La letra V estaba allí, físicamente, integrada en el marco metálico, con los mismos tubos de neón rojos que las demás. Intenté buscar una explicación lógica, una modificación que nunca noté, un recuerdo confuso, un fallo mío. Pero en mis anotaciones, las secuencias ya llevaban noches apuntando hacia esa letra. No estaba imaginando nada. La gasolinera estaba cambiando. Era como si cada noche abandonara una versión más reconocible de sí misma para adoptar otra, más antigua o más profunda. Empecé a notar diferencias sutiles. Las baldosas del suelo tenían nuevas grietas, algunas estanterías parecían más oxidadas, el reloj de la pared había dejado de marcar la hora correcta. Incluso el café sabía distinto. Más amargo. Más terroso. Una madrugada, decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. La curiosidad me venció. Quería ver si los parpadeos del cartel quedaban registrados. Avancé en la grabación y allí estaba. El cartel titilaba exactamente como yo lo recordaba. Pero algo más llamó mi atención. En una de las noches anteriores, mientras yo reponía productos, una figura aparecía en el reflejo del cristal. Parada frente al surtidor 3. No se movía. No tenía rostro. Y lo más inquietante, no estaba en la imagen de la cámara exterior. Solo en el reflejo de la cámara interna. Me levanté de golpe. El sudor me resbalaba por la espalda, frío, pegajoso. Fui a mirar por la ventana. La carretera seguía desierta, sumida en esa oscuridad húmeda que parece absorber los faros antes de que alcancen el asfalto. Pero al mirar hacia el surtidor 3, noté algo más perturbador: el asfalto ahí estaba, mojado. No había llovido en días. Esa noche, el cartel formó una palabra completa. Una que sí existía entre las letras disponibles. Vuelve. Tuve que sentarme. Las piernas me fallaban. ¿Quién debía volver? ¿A dónde? ¿A qué? Aún no entendía el mensaje. Pero comprendí algo más aterrador. Yo no estaba simplemente viendo algo. Estaba siendo vigilado. Y no desde fuera. Desde dentro de la gasolinera. La noche siguiente llegué antes del turno. No por entusiasmo, sino por una inquietud que no me soltaba. Había pasado el día entero repasando las notas, buscando coincidencias, patrones, repitiendo en voz baja las secuencias de parpadeos. Como si fueran mantras. Como si pudiera conjurar una respuesta. Había dejado de buscar explicaciones. No era electricidad. No era fatiga. Era otra cosa. El cartel ya no decía gasolina servicio 24H. Las letras habían muerto una por una, hasta quedar solo unas pocas, reordenadas en una especie de mensaje crudo, críptico, pero comprensible. Esa noche, con todas las demás luces apagadas, el cartel decía: sigues aquí. No, tú estás aquí, no, bienvenido de nuevo. No. Era una afirmación. Una constatación de presencia. Y eso me quebró por dentro. Me acerqué al cristal con una lentitud involuntaria. La radio, que no había emitido más que estática en las últimas horas, soltó de pronto un estallido de ruido blanco. Entre el zumbido, una voz surgió durante apenas un segundo. No decía palabras claras, sino un susurro inhumano, un eco áspero. Pero reconocí mi nombre. No como un sonido, sino como una certeza. Me giré de inmediato. La tienda estaba vacía. Pero el aire tenía un peso nuevo. Como si algo hubiera entrado sin abrir la puerta. Como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Salí fuera. El viento había cesado. Todo estaba en silencio.
Las bombas de gasolina, apagadas. La noche, inmóvil. Y el cartel, por primera vez, completamente apagado. La única fuente de luz era una letra solitaria, encendida a unos metros de distancia, sobre la marquesina del surtidor 3. Una A, brillante, imposible, como si hubiera sido instalada mientras yo dormía despierto. Me acerqué. La luz era pulsante, cálida, demasiado viva. Debajo de ella, el suelo estaba cubierto de manchas oscuras que no eran agua ni aceite. El asfalto parecía respirar. Entonces lo entendí. El mensaje no era para advertirme. Era para invitarme. La gasolinera no me estaba hablando. Me estaba reclamando. No recuerdo haber entrado en el cuarto de mantenimiento. Ni haber bajado los peldaños oxidados. Ni haber cerrado la puerta tras de mí. Pero lo hice. Ahora, cada noche, cuando alguien queda solo en la tienda, el cartel comienza a parpadear de nuevo. No con las mismas letras, pero con el mismo ritmo. Y si te acercas lo suficiente, puedes oír algo detrás del mostrador. Algo que respira. Algo que sabe que sigues ahí. La bomba número 4 llevaba meses sin usarse. Un técnico la clausuró por un fallo eléctrico que nadie parecía saber explicar con claridad. No explotaba, no fugaba gasolina, no causaba cortocircuitos. Simplemente, no obedecía. A veces marcaba cantidades sin haber sido activada. Otras, se encendía sola al caer la noche. Le colocaron una cinta roja y blanca con el aviso correspondiente. Los clientes la ignoraban instintivamente. Parecía que nadie quería acercarse demasiado. Ni siquiera los que llegaban con el depósito vacío y prisas en la mirada. Siempre elegían otra bomba. Como si algo en su diseño, o su posición, causara incomodidad. Aunque fuera idéntica a las demás. Mi turno era de noche. Y por eso noté lo que otros no. Cada madrugada, a eso de las 3:10, el contador digital de la bomba número 4 se encendía. No siempre a la misma hora. A veces a las 3:11. A veces a las 3:08. Pero siempre entre las 3 y las 3:15. El panel titilaba en rojo y marcaba una cantidad fija, 4.66 litros. Nunca más, nunca menos. Nadie al volante. Nadie repostando. La cámara de seguridad mostraba el surtidor solo, inmóvil. Pero al revisar el contador por la mañana, el número seguía ahí, como si el sistema hubiera registrado una transacción. Intenté pensar en una explicación lógica. Algún tipo de residuo eléctrico, un fallo en el software del sistema de pago. Lo reporté. Nadie vino a repararla. Para los superiores, no era prioritario. Mientras no saliera gasolina, no representaba un peligro. Solo una rareza más. Pero yo empecé a fijarme en los detalles. Las noches en la gasolinera eran largas y tensas. A veces la radio dejaba de funcionar sin motivo. A veces la máquina de café empezaba a calentar agua sin que nadie la hubiera tocado. Y siempre, en el reflejo de la puerta de cristal, se veía la bomba número 4 parpadear, como si respirara. Una noche, quise asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Tomé mi móvil y grabé desde dentro, sin moverme del mostrador. Grabé justo entre las 3 y las 3:15. Nada extraño, al principio. Solo las luces. El zumbido habitual. Pero al revisar el vídeo en el baño, minutos después, noté algo que no vi en directo. Una silueta al otro lado del surtidor. Parada. Inmóvil. Demasiado oscura. Y sin reflejo en el cristal. Revisé el vídeo una y otra vez. La silueta era alta, desproporcionada. No se distinguían rasgos, ni ropa, ni movimiento. Solo una mancha vertical, más densa que la noche que la envolvía. Estaba allí, junto a la bomba número 4, como si esperara que alguien la viera. Pero en el momento en que grabé, no había nada. Solo oscuridad y asfalto. Volví a la grabación del sistema de seguridad. Desde el ángulo de la cámara exterior, la bomba aparecía vacía. El contador se activaba exactamente a las 3:11, mostrando una cantidad de 4.66 litros, como cada noche. Pero no había figura, ni sombra, ni indicio de que algo hubiera interactuado con el surtidor. Y sin embargo, el sistema marcaba la transacción como real. No era un fallo gráfico. La base de datos lo reconocía como cliente anónimo. La hora, siempre exacta. La cantidad, siempre idéntica.
Y una nota automática al margen, pago pendiente sin tarjeta. Imposible. No hay forma de repostar sin activar el lector. Pero ahí estaba el registro, noche tras noche. Empecé a obsesionarme. Tomaba notas. Guardaba capturas. Intenté hablar con el técnico que había clausurado la bomba, pero en la empresa no tenían constancia de su nombre. Ni facturas. Ni visitas registradas en el sistema de mantenimiento. Nadie parecía haberla clausurado oficialmente. Nadie, excepto yo, recordaba la cinta de advertencia. Y esa cinta ya no estaba. Una madrugada, armado con una linterna, decidí salir y acercarme. No pude evitarlo. Necesitaba confirmar que la estructura seguía siendo real. Que no era un artefacto mental, una construcción de mis propias madrugadas mal dormidas. La bomba seguía allí. Fría. Oxidada en algunas zonas. El panel digital apagado. Rodeé el surtidor con lentitud. El silencio era total. Y al pasar junto a la cara trasera, noté algo grabado en el metal. Rasgaduras irregulares, como hechas con una llave o una uña. Una sola palabra. Regresa. No era un mensaje para cualquiera. Era para mí. Esa palabra grabada en la bomba me acompañó toda la noche. Regresa no tenía sentido. ¿Volver a dónde? ¿A qué? Yo no era de esa zona, no conocía el lugar más allá de la propia gasolinera. Nadie me esperaba en ningún sitio, y lo único que podía considerar hogar quedaba a más de 30 kilómetros, en una habitación de alquiler con paredes delgadas y olor a humedad. Pero esa madrugada algo cambió. A las 3:09, 2 minutos antes de lo habitual, el contador del surtidor se activó por sí solo. Esta vez, la cifra no fue 4.66, sino 4.67. Un cambio mínimo. Insignificante para cualquiera. Pero para mí, fue como un grito. No solo era la primera alteración en semanas. También era la confirmación de que el patrón estaba vivo. Crecía. Evolucionaba. Respondía. Me levanté, dejé la radio encendida y me acerqué a la ventana. La silueta volvió a aparecer, reflejada en el cristal. Parada, inmóvil, justo detrás del surtidor. Era más nítida. Más cercana. Pero al girar la cabeza para mirarla directamente, no había nada. Fue entonces cuando lo entendí. No aparecía en el mundo real. Solo existía en el reflejo. Tomé un espejo del baño, uno de esos portátiles que usamos para revisar los estantes bajos, y salí con él en mano. Caminé hasta el surtidor número 4 y lo coloqué frente al panel. La linterna temblaba en mi pulso, y cada crujido del asfalto me parecía un paso ajeno. Lo que vi en el espejo me hizo retroceder 2 pasos. La figura estaba allí. Más definida. No tenía rostro, pero su contorno era humano, demasiado humano. Llevaba algo parecido a un uniforme de trabajo, igual al mío. Y donde debería estar su cara, solo había oscuridad vibrante, como si lo que lo habitaba no pudiera sostenerse bajo luz directa. En ese momento, la bomba emitió un clic seco. El panel digital se apagó. Y el contador marcó 4.68 litros, aunque no había nada conectado a la manguera. Me giré hacia la tienda. La radio se había detenido. Y por el altavoz, apenas un susurro. No cierres los ojos. No cerré los ojos. Me costó. El aire se había vuelto denso, como si la atmósfera hubiera descendido unos centímetros y todo, incluso mis propios párpados, pesara más. La figura seguía ahí, solo en el reflejo, más clara que nunca. No se movía. No necesitaba hacerlo. Solo estaba presente. Volví a la tienda casi arrastrando los pies. El cristal de la entrada me devolvía una imagen doble, la mía y la suya, detrás. Pero cuando me giraba, la gasolinera seguía vacía. A oscuras. La bomba número 4 parpadeó 3 veces. Me senté en la silla del mostrador, sin saber muy bien qué hacer. El sistema marcaba una nueva entrada de cliente anónimo a las 3:12. Esta vez, el volumen total era de 6,66 litros. No sabía si reír o temblar. Había dejado de ser un fallo técnico. Era una presencia. Revisé los registros históricos de la bomba, forzando el acceso con una clave antigua que encontré anotada en la caja de herramientas. Lo que descubrí me dejó helado. Esa bomba nunca había sido dada de alta. No había plano de instalación. No había ficha técnica. Ni siquiera aparecía en el inventario del software de gestión. Y sin embargo, estaba ahí. Física. Visible. Operativa.
como si el lugar la necesitara. Abrí el armario de mantenimiento por instinto. Allí encontré una carpeta polvorienta con papeles arrugados. Entre ellos, una hoja mecanografiada con un informe escueto, sin fecha, sin firma. El sistema ha sido contaminado. El punto 4 debe permanecer aislado. No interferir. No cerrar el ciclo. Esa última frase me dejó un eco en la garganta. No cerrar el ciclo. Y sin embargo, cada noche, cada litro marcado, parecía acercarse a un final. Esa madrugada, justo a las 3, salí con una garrafa vacía y la coloqué frente a la bomba número 4. La manguera se soltó sola de su soporte. El gatillo tembló. Y el combustible comenzó a fluir, aunque yo no lo tocaba. No olía a gasolina. Olía a algo viejo, metálico y dulce, como sangre seca bajo el sol. La garrafa se llenó hasta los 66 litros exactos. No quise mirar el espejo. No quise comprobar si seguía allí. Sabía que sí. Dejé la garrafa junto al surtidor y entré sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a acercarme a la bomba. Nadie más la ha tocado. Pero cada madrugada, el contador sigue encendiéndose. La cifra sigue subiendo, lenta pero constante. 6.67. 6.68. Siempre con el mismo registro, cliente anónimo. Y en el reflejo del cristal, si te fijas bien, verás a alguien esperando. Lleva mi uniforme. Pero no soy yo. Al principio pensé que era una coincidencia. Una pareja mayor, en un coche de los años 70, llegaba cada noche a repostar justo a las 2:44 de la madrugada. Siempre a la misma hora. Siempre al mismo surtidor. Nunca bajaban la ventanilla. Nunca hablaban. Solo repostaban una cantidad fija, exactamente 10 litros. Yo los veía desde el interior, medio escondido tras el mostrador, tomando café de la máquina que apenas calentaba. No eran muchos los clientes a esas horas, así que era fácil recordar rostros. Pero ellos no cambiaban. Siempre los mismos. Las mismas ropas, grises, de otro tiempo. La misma expresión serena, pero inexpresiva. Una noche intenté salir a saludarlos. Fue un impulso absurdo, más por romper la monotonía que otra cosa. Pero en cuanto crucé la puerta automática, el coche ya estaba encendido. Silencioso, como si flotara sobre el asfalto. Dio media vuelta sin mirar atrás y desapareció en la oscuridad. Volví al mostrador con una extraña sensación en el pecho. No de miedo. Más bien, de algo inconcluso. Decidí revisar las cámaras. Las grabaciones mostraban al coche llegar, detenerse, repostar. Pero nada más. La matrícula era ilegible. Las luces, demasiado brillantes. El ángulo jamás mostraba los rostros. Y lo más extraño, los surtidores no registraban el movimiento de la manguera. Aún así, el contador marcaba la transacción. 10 litros exactos. Sin pago. Sin cliente. El sistema lo archivaba como fallo técnico, pero no lo era. Yo los había visto. Cada noche. La noche siguiente los esperé. Me senté más cerca de la ventana. Puse la radio a volumen bajo. Y a las 2:44, el coche volvió. Esta vez me fijé en las ruedas, no giraban. El vehículo parecía deslizarse, no rodar. Y al iluminarse levemente con el reflejo de la marquesina, noté que el capó tenía una abolladura profunda. Como si algo lo hubiera golpeado de frente. Como si nunca hubiera sido reparado. Como si el tiempo no les afectara. Esa noche, no pude dormir. Ni siquiera después de acabar el turno. Sentía que algo había sido arrancado de su sitio. Y que, de alguna forma, los estaba viendo fuera de su tiempo. Intenté razonar. Busqué explicaciones técnicas, errores en el sistema, entradas duplicadas. Pero nada cuadraba. Los 10 litros aparecían registrados cada noche sin forma de rastrear el pago ni el vehículo. Y nadie más parecía notarlo. Ni el encargado, ni los técnicos de mantenimiento, ni los compañeros de otros turnos. Solo yo. Así que hice lo único que podía hacer. Fui al archivo. En una caja oxidada bajo el mostrador, entre manuales desactualizados y mapas de carreteras que ya no llevaban a ningún sitio, encontré los antiguos registros escritos a mano. Cada hoja olía a polvo, a tinta seca y a tiempo detenido. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que esa pareja no era nueva. Y allí estaban.
Una hoja amarillenta con el membrete desvaído de la aseguradora local. Parte de accidente o año 1983. Fecha, 12 de septiembre. Hora estimada del siniestro, 2:44 de la madrugada. 2 fallecidos, matrimonio de edad avanzada. Impacto frontal contra un poste frente a la estación de servicio. El informe lo describía como un caso extraño, sin señales de frenado, sin testigos, sin razón clara. Simplemente, se estrellaron. Los cuerpos fueron encontrados aún con las manos al volante, con expresiones tranquilas. Como si no supieran que estaban a punto de morir. El coche descrito en el informe era el mismo que venía cada noche. Misma marca. Mismo color. Mismo abollado capó. Volví a ver el vídeo de la noche anterior. Y ahí estaban de nuevo. Pero esta vez, mientras el coche se detenía, vi algo más. Un instante, apenas un fotograma. Un reflejo en la ventanilla del conductor. Mi propio rostro, como si ya estuviera ahí fuera. Rebobiné. Repetí. Siempre el mismo encuadre. Y cada vez que pasaba por ese segundo exacto, me sentía más lejos de mí. Como si estuviera siendo absorbido por ese momento. Esa noche, cuando el reloj marcó las 2:44, apagué las luces interiores y me escondí tras la estantería de los refrigeradores. No quería que me vieran. Pero tampoco quería dejar de verlos. El coche llegó como siempre. Pero esta vez, no repostaron. Solo se quedaron ahí. Parados. Esperando. Estuvieron ahí durante casi 5 minutos. Sin moverse. Sin apagar el motor. Y aunque intenté mantenerme oculto, sentía que sabían exactamente dónde estaba. No por la vista. Sino por algo más antiguo. Como si mi presencia les fuera familiar. Cuando por fin se alejaron, el aire dentro de la gasolinera se volvió más denso. No quedaba olor a gasolina, ni a caucho caliente, ni a tierra mojada como de costumbre. Solo una fragancia extrañamente dulce, como si algo se estuviera descomponiendo en otra habitación. Esa noche no pude quedarme. Salí antes de terminar el turno, dejando las cámaras encendidas, el sistema sin cerrar y los tickets sin revisar. Manejé sin rumbo por la carretera secundaria, con las ventanillas bajadas y las manos agarrotadas al volante. Necesitaba distancia. Pero a la mañana siguiente, cuando volví, encontré algo aún más inquietante. El sistema no registraba mi salida. Ni mi acceso anterior. Para el servidor, yo no había trabajado esa noche. El contador de turnos marcaba el anterior como sin asignar. Y el siguiente, también. Fui al panel de acceso de empleados. Introduje mi código. Nada. Probé con mi huella. Error. Volví a buscar en los papeles físicos, por si algo fallaba digitalmente. Y ahí lo vi. Una plantilla antigua, con los turnos asignados durante septiembre. Mi nombre estaba tachado. Y sobre él, escrito con bolígrafo negro y firme. Baja definitiva. Yo nunca la había pedido. Llamé al encargado. No respondió. Llamé a la central. Dijeron que no había nadie con mi nombre trabajando en esa sucursal. Ni en ninguna otra. Empecé a temblar. No de miedo, sino de desorientación pura. Como si poco a poco estuviera desapareciendo de los lugares donde había dejado mi huella. Esa noche, no debía trabajar. Pero fui igual. Aparqué lejos, con las luces apagadas. Me acerqué a pie, con el abrigo bien cerrado. Y desde una colina baja que daba a la estación, observé en silencio. A las 2:44, el coche apareció. Pero esta vez, alguien estaba detrás del volante. Yo. No podía ser yo. Y, sin embargo, lo era. Desde la colina, vi mi propio rostro tras el parabrisas, iluminado por el resplandor mortecino de los focos del surtidor número 3. Las manos firmes sobre el volante, la misma chaqueta negra, el mismo gesto cansado. Pero había algo más en ese reflejo. Una rigidez. Una calma antinatural. El coche no era el mío. Era el mismo coche antiguo que llevaba semanas observando. Y ahora, parecía que yo lo conducía. O que algo con mi forma lo hacía. La pareja bajó del vehículo como cada noche. Sin apuro. Él repostó, ella esperó de pie, como si no hiciera falta hablar. Y esta vez, cuando terminaron, ambos miraron directamente hacia la colina donde yo estaba. No pude moverme. El frío era distinto. Venía desde dentro. Entonces supe que debía bajar. No por curiosidad, sino porque algo me llamaba. Algo que había quedado pendiente. Como una deuda.
o una repetición. Al llegar a los surtidores, ya no había coche. La bomba seguía marcando 10 litros exactos. El mango colgaba, goteando un líquido espeso que no olía a gasolina. Me acerqué a la tienda. Dentro, todo estaba encendido. La radio sonaba con un zumbido bajo, distorsionado. Y detrás del mostrador, una figura de espaldas atendía las pantallas. Reconocí la forma de mi nuca. La manera en que inclinaba la cabeza cuando leía algo. La respiración lenta. Como si no necesitara aire. Como si llevara allí mucho tiempo. Me vi a mí mismo. Trabajando. Sin nombre. Sin turno. Sin memoria de haber salido jamás. Quise gritar. Pero el sonido se me quedó atascado entre los dientes. Volví a salir. Miré a la carretera. No había nada. Solo un reflejo en el cristal de la puerta. El reflejo de un coche detenido. Con 2 figuras sentadas. Y un tercero esperando su turno para llenar el depósito. Desde entonces, no he podido irme. No como antes. Cada noche estoy ahí, de algún modo. Esperando. Y cuando llegan ellos, me saludan con un leve movimiento de cabeza. Y vuelven a marcharse. Sin pagar. Sin dejar rastro. Como si yo fuera parte del paisaje. O una sombra adherida al asfalto. Nadie los ve. Pero yo sí. Porque ahora yo soy el que no figura en los registros. La tormenta llegó sin aviso. Fue una masa ciega, caliente, llena de electricidad y polvo rojo. No era arena común, sino un polvo más fino, más ligero, que parecía pegarse a todo con una intención que no era del todo natural. Duró apenas 15 minutos. El viento aulló, las luces titilaron y luego, todo se detuvo. Cuando salí, la gasolinera parecía cubierta por una capa de óxido. Los surtidores, el cartel luminoso, los ventanales, incluso los cristales interiores, todo tenía una película delgada de ese polvo rojizo que olía a hierro y a tierra estancada. Pasé horas limpiando. Con escoba, con trapos húmedos, con alcohol. Me ardían las manos por el roce constante con los vidrios y los metales abrasivos, y aún así, cuando me daba la vuelta, el polvo ya estaba otra vez ahí. Como si se regenerara en cuanto dejaba de mirar. Lo más inquietante fue la tienda. Dentro también se había colado el polvo, a pesar de que las puertas habían permanecido cerradas durante toda la tormenta. Se acumulaba en los bordes de las estanterías, sobre el teclado de la caja, entre los botones del microondas. Incluso el interior de la cafetera tenía rastros rojizos en el fondo del depósito. Nadie pasó por la estación esa noche. Ningún coche. Ninguna voz en la radio. Solo yo, el polvo, y el zumbido constante de las luces bajo los neons, que parpadeaban con un tono más apagado, como si también se hubieran recubierto por dentro. Cerca de las 3 de la mañana, me rendí. La escoba se quedó apoyada junto a la puerta y me senté en el suelo del baño, con la cabeza apoyada en las rodillas. El silencio me pesaba en los oídos. Cada vez que respiraba, sentía el sabor a óxido y electricidad en la garganta. Al salir, el polvo parecía más grueso. Y entonces lo vi. Un rastro de huellas. Humanas. Desnudas. Marcadas con nitidez sobre el polvo del suelo. Venían desde los surtidores. Y se detenían justo frente a la puerta de la oficina. Las huellas no eran profundas, pero sí perfectamente definidas. Los dedos, el talón, el arco, como si alguien hubiera pisado con calma, sin apuro, descalzo y consciente de cada paso. Eran demasiado humanas para ser una ilusión. Y demasiado limpias para haber sido arrastradas por el viento. Me agaché. El polvo crujió bajo mis rodillas. Tocarlo con los dedos fue como tocar ceniza húmeda, se adhería, pero al mismo tiempo se deslizaba por los poros como si quisiera filtrarse bajo la piel. Las huellas no se dirigían hacia la gasolinera. Venían desde ella. Desde los surtidores hacia la puerta. Como si algo hubiera salido de debajo de la tierra y cruzado la explanada para entrar. Miré hacia el exterior, pero la carretera seguía vacía. Ni un solo coche. Ni una luz lejana. Solo oscuridad, y los neons parpadeando con lentitud, como si intentaran mantenerse despiertos a la fuerza. Volví a entrar. El suelo, que había limpiado 3 veces, estaba otra vez cubierto. Pero esta vez el polvo no formaba una capa pareja. Había formas más oscuras, como siluetas difusas de manos. En los bordes de las estanterías. En la caja registradora. En el mostrador de cristal.
Era como si alguien hubiera apoyado las palmas allí, una y otra vez. Y luego se hubiera marchado. Sin dejar otro rastro que el leve hundimiento del polvo. Encendí la radio. Solo estática. Me miré en el espejo de seguridad instalado sobre la puerta. Tenía la cara manchada de rojo. Y los ojos, más hundidos que al inicio del turno. Como si el polvo no solo cubriera la piel, sino que estuviera entrando. Silencioso. Persistente. Volví a mirar las huellas. Había una nueva. Justo detrás de mí. No me giré de inmediato. La nueva huella estaba ahí, fresca, delimitada con una nitidez que no admitía dudas. Había sido impresa segundos antes. Y estaba detrás de mí. Solitaria. No oí pasos. No sentí corrientes de aire. Y sin embargo, algo se había movido. Lo supe como se sabe que uno está siendo observado, incluso en la oscuridad más absoluta. Esa certeza opaca, pesada, que se instala en la base del cráneo. Me obligué a levantarme con lentitud. El polvo caía de mis rodillas como si llevara horas arrodillado. Al mirar por encima del hombro, la tienda parecía igual, pero no lo era. El polvo ya no estaba solo sobre las superficies. Flotaba en el aire. Una neblina rojiza y espesa que distorsionaba las luces, como si los fluorescentes intentaran brillar desde el fondo de una pecera turbia. Caminé hacia el baño para mojarme la cara. Al encender la luz, noté que no me reconocía del todo. El espejo me devolvía una versión de mí más pálida, más estática. Mis movimientos no coincidían exactamente con los del reflejo. Un leve retraso, un pestañeo fuera de sincronía. Y sobre todo, los ojos. En el espejo, mis ojos parecían llenos de polvo. Como si el rojo se hubiera acumulado en las cuencas. No por fuera. Por dentro. Abrí el grifo. El agua salía marrón. No olía a óxido. Olía a algo seco y podrido. Entonces escuché el golpe. Volví corriendo al pasillo principal. Un paquete de botellas había caído al suelo. Nada demasiado raro. Excepto que las botellas no se rompieron. Y todas estaban alineadas hacia la puerta del almacén trasero. Como si hubieran sido empujadas con intención. Me acerqué con la linterna. El almacén estaba cubierto del mismo polvo, pero no de forma natural. Había un patrón. Una forma espiral, como si algo hubiera girado en el centro del cuarto dejando una marca. Y dentro de ese círculo, una figura más clara. Una persona tumbada. Sin detalles. Solo el hueco que el cuerpo habría dejado en el polvo. Aún tibio. Me quedé en la entrada del almacén sin atreverme a cruzar el umbral. La figura tumbada, ese hueco en la forma del polvo, tenía el tamaño exacto de un cuerpo humano. De un cuerpo como el mío. Piernas estiradas, brazos paralelos al tronco, cabeza ladeada hacia el pasillo. La espiral que lo rodeaba parecía haber sido trazada con precisión matemática, como si cada grano de polvo hubiera sido empujado milimétricamente a su lugar. No había huellas alrededor. Ninguna marca de entrada ni de salida. Solo el vacío. Volví a la tienda tambaleándome. Todo estaba más silencioso. No un silencio normal, sino un tipo de silencio que parecía venir desde dentro del cráneo. Un zumbido sordo, como el que queda tras un estallido. Me costaba respirar. No por el polvo, sino por la densidad del lugar. Como si el aire se hubiera hecho sólido. Entonces vi las cámaras de seguridad. Los monitores mostraban las imágenes habituales, surtidores vacíos, pasillos inmóviles, puertas cerradas. Pero la cámara interior, esa sí mostraba movimiento. Una figura estaba detrás del mostrador. Con mi chaqueta. Mi postura. Pero yo no estaba allí. Estaba mirando el monitor. Y sin embargo, la figura también me miraba. Apagué el sistema. De nada sirvió. El polvo volvió a caer desde las rendijas del techo como una llovizna seca. El suelo ya no se distinguía de las paredes. Todo era una misma superficie rugosa, rojiza, sin principio ni fin. Y entonces ocurrió lo inevitable. Me vi en el reflejo de la puerta de cristal. Pero el reflejo no me imitaba. Se movía con un ritmo propio. Lento. Preciso. Como si estuviera comprobando que todo estuviera en su sitio. Y cuando levanté la mano para tocar el cristal, el reflejo no lo hizo. Entonces entendí. El polvo no solo cubría. Conservaba. Y lo que una vez caminó allí, no terminaba de irse. Ahora, cada noche, barro con más cuidado. Intento dejar el suelo impecable. Pero siempre, al final del turno,
hay nuevas huellas. Pequeñas, humildes, pacientes. Y vienen todas desde el mismo punto. Desde el hueco en el almacén. Desde ese cuerpo que nunca estuvo. O que siempre ha estado. Esperando volver a levantarse. Con mi forma. Con mis pasos. Con mi voz hecha polvo. No suelo desviarme del camino habitual. Hay algo reconfortante en la rutina, en las curvas ya conocidas, en los árboles que uno reconoce por la forma en que la luz cae sobre sus ramas. Pero esa tarde, la autopista estaba colapsada. Un accidente múltiple, dijeron por la radio. Me vi obligado a tomar una carretera secundaria que no recordaba haber recorrido antes. El paisaje cambió de inmediato. Menos tráfico, menos ruido. Más campos, más cielo. El tipo de sitio que uno atraviesa con rapidez porque parece olvidado por el tiempo. El marcador del coche parpadeó, poca gasolina. Y justo entonces la vi. Una gasolinera. Antigua, pero perfectamente cuidada. El cartel de precios era de los que ya no se usan, números rotatorios que se ajustaban con una palanca. El logo era de una marca desaparecida desde los años 80, pero relucía como si acabaran de restaurarlo. Todo estaba impoluto, la fachada sin grietas, las bombas sin óxido, las ventanas limpias. Me detuve. Había una atmósfera, suspendida. El aire olía a pino y a gasolina fresca. Un hombre mayor salió de la tienda y me saludó con un gesto cordial. No recuerdo haber oído su voz, pero sí su mirada amable. Reposté sin problemas. Luego entré en la tienda. El interior estaba perfectamente ordenado, con estantes llenos de productos alineados con precisión quirúrgica. Todo tenía un aire retro, pero sin rastro de polvo ni desgaste. Había pan de molde, refrescos en botellas de cristal, caramelos de menta envueltos en papel blanco. Pagué en efectivo. El hombre me entregó un recibo. Lo guardé en la guantera sin mirarlo. Al salir, el cielo tenía un color más bajo. Más espeso. Como si la tarde hubiera envejecido de golpe. Volví al coche. Conduje sin mirar atrás. Y por un momento, creí que todo había sido una casualidad agradable. Un desvío afortunado. Un oasis. Hasta que intenté volver días después. ¿Y dónde debería estar la gasolinera? No había nada. Solo un campo seco, sin estructuras, sin caminos de entrada. Ni siquiera había marcas en el suelo. Pero al abrir la guantera, el recibo seguía allí. Nítido. Con fecha, hora. Y un nombre que no recordaba haber dado. Volví a detener el coche en el arcén. Apagué el motor. Y simplemente miré. El terreno donde recordaba haber repostado estaba completamente vacío. Ni señales, ni cimientos, ni marcas en la tierra. Solo una llanura seca con pasto quebrado y árboles dispersos, demasiado viejos como para haber sido recién plantados. Bajé. Caminé unos metros. ¿Dónde deberían estar los surtidores? No había más que tierra apelmazada. Nada sugería que ahí hubiera habido, siquiera, una construcción abandonada. No había restos. No había huellas de ruedas. Ni una sola evidencia de que algo, alguna vez, se hubiese erguido allí. Me sentí ridículo, de pie en medio de aquel campo, con la chaqueta aún impregnada de ese olor familiar a gasolina y mentol. El mismo que había sentido en la tienda. Saqué el recibo. La tinta no se había borrado. Fecha y hora estaban claramente impresas, 2 días atrás. El nombre del establecimiento, Estación del 47. Abajo, escrito en una caligrafía manual, una frase que no recordaba haber visto antes. Hasta la próxima. El papel olía igual que el lugar, madera barnizada, gasoil fresco, y ese aroma limpio de lugares bien ventilados, pero donde nadie ha respirado en mucho tiempo. Volví al coche, algo más tembloroso. Conduje hasta el pueblo más cercano. Un bar de carretera, una mujer mayor tras la barra. Le pregunté directamente. ¿Conoce una gasolinera llamada Estación del 47? Ella frunció el ceño. Negó con la cabeza. Aquí no hay ninguna con ese nombre. ¿Y hace años? ¿Podría haberla habido? Ella dudó. Se secó las manos. Cuando era niña, creo recordar que había una por ahí, antes del desvío. Pero la cerraron cuando yo tenía, qué sé yo, 12, 13. ¿Por qué? Explosión. O fuga. Algo raro. Murió un encargado. Después nadie quiso volver a levantar nada allí. La mujer se encogió de hombros.
como si la memoria le pesara. Como si aquello no fuera una historia, sino un recuerdo que prefería no confirmar. Volví al coche. En la guantera, el recibo seguía intacto. Pero ahora, en la esquina inferior derecha, aparecía un número nuevo. 2. El número 2 en la esquina del recibo no estaba ahí antes. Lo sé con certeza. Lo había mirado una docena de veces, en busca de pistas, de símbolos, de errores. Pero ahora era parte del papel, impreso con la misma tinta que el resto, como si siempre hubiera formado parte del diseño. Guardé el recibo en el bolsillo. No lo volví a dejar en la guantera. Esa noche dormí mal. Soñé con estanterías perfectamente alineadas, con pasillos enmoquetados que no llevaban a ninguna parte, con surtidores que goteaban sin fin en el silencio de una carretera que no aparecía en ningún mapa. Al despertar, tenía tierra en los zapatos. Tierra rojiza. Igual a la que cubría el campo vacío donde no había nada. Decidí regresar por última vez. Tomé el mismo desvío, a la misma hora del día. Y conduje con más lentitud esta vez, atento a cualquier cambio, cualquier desviación, cualquier sombra. Y entonces la vi. La gasolinera estaba otra vez ahí. Exactamente igual que antes. Perfecta. Silenciosa. Con el mismo cartel de precios. Las mismas bombas sin una mota de óxido. Y el mismo hombre mayor, de pie en la entrada, como si no se hubiera movido desde la última vez. Detuve el coche sin pensar. Cuando bajé, el aire era más cálido que debería. No hacía viento, pero las hojas de los árboles cercanos se agitaban como si respondieran a algo que yo no podía oír. El hombre asintió con un gesto casi ceremonial. No hablaba. No hacía falta. Reposté. De nuevo, la cantidad exacta, 20 euros. De nuevo, pagué en efectivo. Él extendió el recibo sin mirarme. Lo tomé con manos temblorosas. Esta vez no tenía solo el número 2 en la esquina. Tenía el número 3. Y en la parte posterior, escrito a mano. Ahora recuerdas. Volví a entrar en la tienda. Todo seguía igual. Pero había una foto enmarcada tras el mostrador que antes no estaba. En la imagen, un coche detenido junto a los surtidores. Y dentro, alguien muy parecido a mí. Mirando hacia la cámara. Pero lo que más me inquietó fue la fecha impresa en la esquina inferior. 12 de junio de 1983. Me quedé quieto frente a la foto durante un tiempo que no supe medir. El rostro en el coche era el mío. Más joven, o tal vez más vacío. La misma expresión cansada. La misma chaqueta. El mismo volante entre las manos. Como si esa imagen hubiera estado esperándome desde antes de que yo supiera conducir. Salí de la tienda con el recibo apretado en el puño. El número en la esquina había cambiado de nuevo. 4. No pregunté qué significaban. No tenía con quién hacerlo. El hombre mayor seguía ahí, junto a la entrada, como si no se hubiera movido jamás. No parecía curioso. No parecía presente. Solo era parte del lugar. Como los surtidores. Como el aire inmóvil. Conduje sin mirar atrás. Pero algo había cambiado. El paisaje no era el mismo que antes. La carretera parecía más estrecha. Las señales, más antiguas. El cielo, más opaco. Cuando por fin llegué a casa, revisé los documentos. Quería saber más sobre esa estación. La estación del 47. No aparecía en registros actuales. Ni en hemerotecas. Ni siquiera en archivos de carreteras abandonadas. Solo encontré una mención vaga en un foro de urbanismo, donde alguien hablaba de una gasolinera que aparecía de vez en cuando en el desvío viejo, justo antes del cruce sin nombre. Había una respuesta al comentario. Solo decía: no pares si ves la tienda iluminada. Volví a abrir el recibo. La tinta ya no era solo negra. Ahora tenía trazos rojizos, como si la humedad del tiempo se hubiera colado en el papel. Y el número en la esquina era ahora 5. No he vuelto desde entonces. Pero a veces, al conducir de noche por carreteras vacías, la radio emite un crujido. Y por un instante, creo ver la tienda al fondo de un camino que no figura en ningún mapa. Sé que si giro el volante, la encontraré. Y que al entrar, todo estará exactamente igual. Limpio. Amable. Y listo para darme otro recibo. Uno más. Solo uno más. Hasta la próxima. El primer coche llegó un lunes, cerca de las 3 de la mañana. Era un trasto viejo,
de esos que no deberían seguir circulando. Chasis oxidado, pintura desconchada, el motor vibrando como si cada pieza estuviera a punto de soltarse. Se detuvo frente al surtidor 2 y el conductor bajó con dificultad. Era un hombre mayor, delgado, con la ropa desordenada. Tenía los ojos rojos. No como si hubiera dormido mal, sino como si hubiera estado llorando durante horas. No dijo nada. No pidió ayuda. Solo alzó la mano con un billete arrugado y lo dejó en el mostrador. Repostó él mismo. Exactamente 10 litros. Se subió de nuevo al coche. Y se marchó sin mirar atrás. No le di importancia. Hay muchos tipos de conductores en la madrugada, cansados, perdidos, tristes. Pero al lunes siguiente, a la misma hora, otro coche llegó. Distinto modelo. Distinta matrícula. Mismo estado, viejo, tembloroso, como si hubiera sido arrastrado desde el fondo de un desguace. El conductor era una mujer esta vez. Joven, pero con la misma expresión, ojos hinchados, manos temblorosas. Puso el mismo billete en el mostrador. Repostó la misma cantidad. Y se fue sin decir una sola palabra. A la tercera semana ya no podía ignorarlo. Cada lunes, sin excepción, a la misma hora, un coche maltrecho llegaba. Siempre un conductor distinto. Siempre llorando. Siempre en silencio. Empecé a anotarlo en un cuaderno. Modelos. Matrículas. Rasgos físicos. Ninguno se repetía. Era como si una procesión invisible de dolor pasara por esa estación, cumpliendo un rito que no entendía. Ninguno pedía nada más. Ninguno entraba a la tienda. Solo repostaban. Pagaban. Y se marchaban. Excepto una noche. En que uno de ellos, un chico joven, pálido, con las uñas rotas, dejó algo más que el dinero. Al lado del billete había un trozo de papel doblado. Escrito a mano, con letra apretada. No te detengas si ves la señal en rojo. Guardé la nota en el bolsillo sin leerla de inmediato. Quizá por respeto, quizá por miedo. No era solo el contenido, era la manera en que fue escrita. Cada letra temblaba, como si hubiera sido escrita durante un terremoto interno. Y la tinta estaba manchada, como si el papel hubiera absorbido humedad. O lágrimas. La leí minutos después, ya solo, con las luces interiores apagadas. No te detengas si ves la señal en rojo. Ninguna otra explicación. Ninguna firma. Solo eso. Desde entonces, comencé a prestar más atención a las señales de tráfico. Durante mis trayectos diurnos, en las calles que cruzaban pueblos olvidados, en los caminos rurales cercanos a la gasolinera. Buscaba algo. No sabía qué. Pero buscaba. Y empecé a notar ciertas cosas. Había una señal triangular, vieja, oxidada, que no recordaba haber visto antes. Estaba a medio camino entre la estación y un cruce sin nombre. La señal era extraña, no tenía símbolo alguno. Solo una pintura roja, circular, desvaída por el sol. Y algo aún más inquietante. No aparecía en los mapas de carretera ni en las actualizaciones del GPS. Una tarde bajé a verla de cerca. El metal estaba frío, incluso bajo el sol. Y al tocarla, sentí una vibración débil. Como si el poste estuviera conectado a algo subterráneo. A algo que aún latía. Esa noche, rompí el protocolo. Cuando llegó el coche, un sedán negro, con los faros rotos y el capó amarrado con cuerdas, salí al encuentro del conductor antes de que bajara. Era una mujer de unos 50. Tenía la boca cubierta de ceniza. No hablaba, pero me sostuvo la mirada más tiempo que los anteriores. Yo le pregunté, con un susurro. ¿Qué es la señal roja? Ella se estremeció. No respondió. Pero extendió el brazo, lentamente, y señaló el este. Justo en dirección al cruce sin nombre. Luego entró al coche. Y se fue. Esa madrugada, en la cámara de seguridad, vi algo nuevo. El coche, antes de perderse en la carretera, apagó las luces. Y justo en el fondo del encuadre, junto a la cuneta, algo se iluminó durante un segundo. Un círculo rojo. Parpadeando. No volví a dormir bien después de eso. El parpadeo rojo se quedó grabado en mi retina como si lo hubiera visto con mis propios ojos, no a través de la cámara. Cada vez que cerraba los párpados, lo veía brillar desde el fondo de la oscuridad, como un faro invertido. No guiaba. Llamaba. Empecé a evitar conducir por esa carretera. Tomaba rutas más largas, menos prácticas, incluso en días tranquilos. Pero daba igual.
Cada vez que pasaba cerca, el cielo parecía más bajo, más espeso. Y el paisaje cambiaba sutilmente, árboles más delgados, el asfalto más apagado, los carteles con letras desvaídas, como si la realidad se reescribiera a su propio ritmo en esa dirección. El lunes siguiente esperé el coche de siempre. Pero no llegó. Pasaron las 3, luego las 3:15. Nada. El surtidor seguía en silencio. La cámara no mostraba movimiento. Salí fuera, sintiendo un frío raro, no meteorológico, sino estructural, como si el edificio hubiera perdido temperatura por dentro. Y entonces vi algo al pie del surtidor 2. Un papel. Era otro recibo. Pero no venía del sistema. Era viejo, amarillento, y tenía escrita una palabra en tinta negra. Turno. En la parte posterior, un nombre que no era el mío. Ni el de ningún compañero de trabajo. Busqué en el sistema de turnos del software. No aparecía. Fui más allá. Fui al archivo físico del almacén, a las listas antiguas, esas que nadie revisa. Y ahí, en un cuaderno de hace más de 10 años, encontré ese mismo nombre. Trabajó en la estación durante 3 semanas. Luego cesó sin explicación. Y en la hoja final de su registro había un comentario manuscrito, en tinta roja. Dejó de venir. Pero el coche sigue llegando. Volví a las cámaras de seguridad. Retrocedí semanas. Meses. Más allá del momento en que noté por primera vez los coches. Y ahí estaban. Siempre los lunes. Coches destartalados. Conductores llorosos. Incluso antes de que yo trabajara allí. Incluso antes de que naciera. Durante días, todo pareció en suspenso. El reloj marcaba las madrugadas con una lentitud antinatural, y aunque los surtidores seguían funcionando, el resto de la estación estaba congelado. Ni un solo cliente entre las 2 y las 4. Ni un solo coche en la carretera. Pero yo seguía esperando. Con el recibo en el bolsillo. Con la nota en la caja fuerte. Con el cuaderno lleno de nombres que no estaban registrados en ningún sistema. Y que, sin embargo, habían pasado por allí. Uno tras otro. Dejando algo más que billetes arrugados. Esa madrugada me senté en el bordillo, junto al surtidor 2. La noche estaba inmóvil, como un decorado mal iluminado. Y a las 3 en punto, oí el motor. Pero no venía del camino. Venía desde dentro. El sonido surgía del propio surtidor, como si en su interior alguien hubiera dejado un motor encendido, aguantando la respiración. Me levanté con lentitud. Y al hacerlo, noté que el suelo temblaba ligeramente. Solo en ese punto. Solo ahí. Entonces vi la luz. No delante. Sino detrás de mí. El reflejo en la ventana mostraba una señal redonda, flotando en la oscuridad, parpadeando con una pulsación constante. Rojo. 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 Apagado. Y de nuevo, rojo. La señal no tenía soporte, ni poste. Solo estaba allí. Suspendida en el aire. Mirarla demasiado tiempo me provocó náuseas. No por el color, sino por la idea que transmitía. No era una advertencia. Era una invitación. Entonces lo entendí. Todos los coches. Todas las personas. El llanto, el silencio. No venían por combustible. Venían porque ya lo habían visto. Y sabían que una vez te detienes ante la señal roja, el camino deja de pertenecer al mundo que conoces. Miré mi reflejo en la ventana. No me reconocí. Había algo en mis ojos que no estaba la noche anterior. Una película húmeda. Como si estuviera empezando a llorar. Como si ya supiera que el siguiente coche sería el mío. Y que esta vez no dejaría cambio. Solo la señal encendida. Esperando al siguiente turno. Cuando empecé a trabajar en la gasolinera, me dieron una llave que no entendí. Era distinta a las demás, más pesada, con un metal más rugoso y una etiqueta descolorida que apenas dejaba leer las palabras. Mantenimiento solo personal autorizado. Nadie mencionó esa puerta en la orientación. Estaba oculta detrás del almacén, donde casi nunca entran los clientes. Apenas un rectángulo sin importancia, entre estanterías con cajas de bebidas y herramientas rotas. La madera estaba reseca, agrietada por el tiempo, y en el centro de la hoja había una cerradura metálica que parecía más antigua que el propio edificio. Durante los primeros días no le presté atención. Pensé que sería un cuarto con disyuntores o depósitos viejos. Pero en la segunda semana de trabajo,
empecé a notar un sonido. No constante, no mecánico, sino intermitente. Como un golpeteo lento, apagado. Como si algo tocara la puerta desde el otro lado. No para entrar, sino para avisar que seguía allí. Me acerqué más de una vez, pero siempre me detenía. Había algo en el aire junto a la puerta. Un olor que no existía en el resto de la estación. No era gasolina. No era humedad. Era un olor metálico y dulce, penetrante. Como a sangre recalentada sobre un horno apagado. Finalmente, una noche, el silencio de la estación me hizo rendirme. Tomé la llave. La encajé en la cerradura. Giró sin resistencia. Y la puerta se abrió hacia adentro con un crujido lento. Esperaba encontrar un cuarto pequeño. Pero lo que vi fue una escalera. De metal corroído. Que descendía mucho más allá de lo que debería permitir el nivel del suelo. El aire que subió desde abajo era espeso. Cálido. Y olía con más fuerza a metal fundido. Y a carne quemada. La escalera no tenía barandilla. Cada peldaño crujía bajo mis pies con un sonido húmedo, como si estuviera descendiendo dentro de algo vivo. El calor aumentaba con cada paso. No era un calor sofocante, sino pegajoso, como el que emana de una maquinaria encendida durante días. El aire olía a cobre hervido, a plástico fundido. Y detrás, como una nota baja y constante. A carne que se resiste a desaparecer. No supe cuánto descendí. No había luz, salvo la tenue linterna del móvil, y las paredes estaban tan cerca que mi cuerpo parecía encajado entre ellas. Era como caminar por el interior de un conducto respiratorio, las superficies parecían sudar. Mis dedos tocaban el metal y volvían con una película grasienta, tibia. Al llegar al fondo, encontré una puerta más pequeña. Sin pomo. Solo una hendidura en la que cabía justo la punta de mis dedos. Empujé. Del otro lado, una sala redonda. Las paredes de concreto estaban marcadas por manchas oscuras que no se distinguían bien. No eran dibujos, ni símbolos, ni escritura. Eran más bien impresiones. Como si algo hubiera frotado su cuerpo una y otra vez contra el muro. El centro del suelo estaba cubierto por una rejilla metálica. Y bajo ella, algo palpitaba. No con luz, sino con un sonido bajo, profundo, casi sordo. Un golpeteo irregular. Orgánico. No bajé más. Solo observé. Y entonces me di cuenta de que no estaba solo. No vi a nadie. Pero oí una respiración. No como la mía. Sino más larga. Más húmeda. Como si alguien respirara a través de tubos. La linterna del móvil parpadeó. Cuando volvió a encenderse, había marcas en el suelo. Huellas negras. Y venían desde la rejilla hasta la base de la escalera. Volví a subir. Lo hice sin correr, sin mirar atrás, pero con cada músculo en tensión, como si algo pudiera jalarme desde abajo si me aceleraba. Al llegar al almacén, cerré la puerta con fuerza. Giré la llave. El sonido del pestillo encajando fue más reconfortante que cualquier palabra. Me quedé allí de pie, respirando el aire frío de la tienda. El olor a detergente barato, a cartón y gasolina, me resultó de pronto tranquilizador. Pero duró poco. A la mañana siguiente, revisé las cámaras de seguridad. Una parte de mí quería comprobar si había bajado realmente. O si todo había sido una especie de desliz mental inducido por el turno nocturno, el insomnio, la soledad. Pero el sistema mostraba otra cosa. Entre las 2:33 y las 2:48 de la madrugada, la cámara del almacén registró movimiento. Mi silueta, saliendo del cuadro. Y luego, nada. Durante 15 minutos, la imagen se congeló. No se trabó. No se cortó. Solo repitió el mismo fotograma una y otra vez, como si alguien hubiera borrado el tiempo y rellenado el espacio con una sola imagen fija. Al regresar al encuadre, mi silueta reaparecía. Pero algo no cuadraba. La ropa. Mi postura. El ángulo de la cabeza. Todo estaba ligeramente desviado, como si quien regresara no fuera exactamente yo. Decidí no mencionarlo. Pasaron los días. Y cada vez que cruzaba cerca del almacén, sentía el calor filtrarse desde debajo del suelo. Como una exhalación invisible. Como si la cosa del fondo aún respirara. Más cerca. Una noche, al llegar al trabajo, encontré la puerta de mantenimiento entornada. La llave seguía en mi bolsillo. Nadie más tenía copia. El encargado no sabía de qué puerta le hablaba cuando se lo insinué por teléfono. Dijo que no había ningún acceso ahí.
Solo una pared de ladrillo. Que él mismo lo había revisado. Fui hasta el fondo. Y allí estaba. La puerta, abierta. La escalera, esperando. Y sobre el primer peldaño, algo nuevo. Un trozo de papel grasiento, escrito con carbón. La bajada no termina donde crees. Guardé la nota sin pensarlo. El calor era más fuerte esa noche. No venía del aire, sino del suelo mismo, como si algo estuviera latiendo por debajo de la estructura, empujando contra la tierra con una regularidad antigua. No lo decidí conscientemente. Pero bajé. De nuevo. La linterna temblaba en mi mano. Cada peldaño estaba más húmedo que antes. Y el olor había cambiado. Ya no era solo carne quemada, sino algo más rancio, más dulce. Como si lo que estuviera allá abajo se hubiese comenzado a pudrir. Vivo. Al llegar al fondo, la sala circular ya no era la misma. Las paredes se habían estrechado. Las marcas ya no eran manchas, sino surcos. Fanjas de dedos. Como si alguien, o algo, se hubiera arrastrado en círculos durante días. O años. La rejilla metálica del centro seguía allí, pero estaba abierta. No desplazada. Abierta. Como si alguien hubiera salido. O como si me invitara a entrar. No lo hice. No del todo. Me incliné sobre el borde. Y vi mi cara. Reflejada en una superficie líquida, demasiado oscura para ser agua. Pero no era un reflejo especular. Era yo, mirándome desde abajo. Con los ojos demasiado quietos. Demasiado amplios. Y una expresión que no reconocí. Una que parecía esperarme. Retrocedí. Subí los peldaños uno por uno. No cerré la puerta esta vez. Solo la dejé entornada. No podía cerrarla. Ya no era la puerta del cuarto de mantenimiento. Era otra cosa. Ahora, durante cada turno, evito mirar hacia el fondo del almacén. Pero a veces, cuando la luz parpadea y el aire se espesa, sé que algo ha subido unos peldaños. Y se ha quedado allí, justo fuera de mi campo de visión, esperando que me acerque, o que baje otra vez, para quedarme esta vez, del todo, donde ya estuve antes, donde ya estoy, aunque no lo recuerde del todo.